Continuamos y damos la bienvenida a la doctora Rosario Espinal, que una vez más, y qué bueno, nos acompaña para pasar revista al mundo político dominicano en esta coyuntura. Buenos deseos en este nuevo año. Mucha Así paz. que para la teleaudiencia también de este programa. Mucha paz y mucha salud. Así es. Rosario, la idea es, ya tú eres una habitué, y de lo que se trata es que iniciemos el año regalándonos tu visión del panorama político que se presenta de cara a las elecciones 2016. Hablemos de política con Rosario Espinal. El escenario actual, ¿cómo lo ves? Vamos arriba. Pues primero quiero referirme a un escenario social que sí tiene implicaciones políticas. Y ese escenario es que en el país se vive una especie de agudización de los niveles de violencia. Y cuando hablo de violencia no me refiero solamente a la delincuencia callejera, sino me refiero a la violencia, por ejemplo, feminicidios, como hemos visto en días recientes, casos pues alarmantes. Me refiero a la violencia verbal que uno pues ve en programas de radio, de televisión, o en un colmadón, o en una esquina. Me refiero a la violencia social por cualquier incidente que ocurra, que si matan a alguien porque les rozó un carro, o porque se le pasó un carro, porque le tocaron una bocina. Me refiero a la violencia económica. Aquí se anuncia un 7% de crecimiento económico en el año 2015, pero a la vez que se anuncia eso, se dice, pero esa riqueza se concentra en unos pocos y la mayoría de la población se queda con salarios que no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta familiar. Eso es violencia económica, porque una sociedad que no es capaz de redistribuir riqueza, aunque crece, pues tiene una situación de violencia económica. Es un histórico problema nuestro. Exacto, que genera también otro tipo de violencia. Y un aspecto a tomar en consideración, y sí tiene que ver directamente con la política y con la política electoral, son los incidentes violentos que ya se han producido en el caso de las primarias, por ejemplo, de las primarias del PLD, en el caso de diciembre, cuando ya hay un saldo de 2 muertos y varios heridos por disputas sobre una candidatura. Entonces, creo que en este panorama político que se inicia ya ahora, digamos, casi en recta final, porque ya en 4 meses más o menos, ¿cómo es? Febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses, ahí unos días. Tendremos elecciones generales donde se van a elegir por primera vez desde principios de los años 90, hay elecciones generales, es decir, presidente, vice, senadores, diputados, alcaldes, regidores, 4,000 y pico de cargos se van a elegir. Pero si tú multiplicas, y no sabemos todavía cuántos partidos finalmente van a ir con sus candidaturas, no sabemos al final cuántos serán, cuántos no se van a aliar, cuántos no se van a quedar en el camino. Entonces, pero vamos a suponer hipotéticamente que vayan 4 fuerzas y llevan 4,000 y pico de candidaturas, 4 por 4. 9,000, son 4,200 por 4. Deja los 9,000 para no discutir por Cheli. Ajá, pero no, porque van 4, si van 4 ofertas partidarias, serían 4,200 por 4. Exacto, que da 9,000. No, da 20,000 casi. O sea, 4,000 por 4. Por 4 por 4, 17,000, más el lío actual de los aspirantes. Entonces, esos son los que irían a las elecciones, porque aspiran todavía más, porque todavía hay muchos puestos que no han sido seleccionados, los candidatos. Entonces, estamos hablando de muchas candidaturas que van en este 2016. Si aquí no se contiene el nivel de violencia que hay, porque es un nivel de violencia generalizado, o sea, hay delincuencia, hay asalto, hay enfrentamientos políticos, yo estoy de mal humor y me pasaron rozando un carro y tengo un arma y por ahí disparé. O sea, en ese contexto de violencia generalizada es preocupante
un proceso electoral. Preocupante, muy preocupante. Yo pienso que hay que hacerle un llamado al gobierno, hay que hacerle un llamado a la clase política de todos los partidos para que realmente se sienten a tomar medidas y a ejecutarlas, las medidas de control preventivo de violencia. Precisamente lo que acaba de decir no hace sino traer pesimismo, porque esto se ha planteado y se viene planteando, y estamos en enero y todavía uno no ve a corto plazo por lo menos esa posibilidad. Mira, yo pienso que lo que sucede ahora mismo es que el gobierno anda sin norte. O sea, el gobierno perdió la perspectiva, porque el gobierno, al comenzar a impulsar un proceso de reforma constitucional, se ha tenido que concentrar en asumir, digamos, los males producto del enfrentamiento en su propio partido. Entonces, el enfrentamiento en el PLD ha dislocado la gestión del gobierno, porque aunque Danilo Medina dé la apariencia de estar muy tranquilo y que supuestamente sigue trabajando calladito a favor del pueblo, él y toda su corriente están muy metidos en los procesos de primaria, sí, en los procesos de selección de candidatura. Entonces el gobierno ha perdido su norte, digamos, porque ellos están inmersos en el PLD en armar todas sus candidaturas y cómo solucionar los problemas que tienen internos y los problemas de alianza. Muy bien, pero el escenario que ha planteado es más que verificable, está ahí, lo respiramos, ¿no? ¿Qué puede explicar la no reacción? O sea, yo tengo una situación explosiva que puede poner incluso en peligro los resultados de las elecciones, puede generar, mejor ni hablar demasiado de esto. ¿Qué puede explicar que un gobierno que quiere seguir administrando el Estado, un partido quiere seguir, amén de sus problemas, que lo vamos a tocar, pero eso que está ahí y se respira, uno como ciudadano no percibe una reacción, porque se puede luchar por una candidatura presidencial, por mantenerse en el poder y al mismo tiempo ver lo que estamos viendo todos y tomar decisiones que uno no las ve. ¿Qué puede explicar esto? Si uno compara la ejecutoria del gobierno desde que llegó al poder hasta principios del año 2015, es decir, hasta que no se embarcó oficialmente en la reforma constitucional, principios desde el gobierno, desde que se inició el gobierno hasta principios del año 2015, si uno evalúa cómo se comportó el gobierno, tú te das cuenta que el gobierno tenía una capacidad reactiva rápida. Había un problema con Bahía de las Águilas, ahí venía una intervención. Había un problema con un hospital, ahí venía una intervención. Había un problema con que un ingeniero no avanzaba en una escuela, había una intervención, con todo un anuncio mediático y demás. O sea, se veía un gobierno actuando, tratando digamos, de enfrentar las urgencias que iban surgiendo en la sociedad. Y eso le dio mucho beneficio al presidente Medina. Fue uno de los factores, no el único. Y cosas que no se habían hecho y que la gente esperaba, ¿no? Por eso digo, fue uno, no solo, porque también hicieron cosas que no se habían hecho. Claro. Hay varios factores que explican. Barrigol, Bahía de las Águilas. Hay varios factores que explican la alta aprobación que el presidente tuvo, medidas nuevas, pero también su capacidad de reacción ante demandas sociales, ¿verdad? Si uno ve el comportamiento del gobierno en el 2015, digamos, después del primer trimestre del 2015, cuando se embarcan en la reforma constitucional, el gobierno perdió su capacidad de atención y de reacción. Y la gente se siente que anda sin rumbo, la gente se siente que anda sin gobierno. Bueno, ¿por qué? Uno podría decir hipótesis, porque son hipótesis. Uno podría decir el proceso de reforma constitucional y la crisis interna del PLD que eso acarreó ha consumido al gobierno en este proceso. ¿Y ha ocupado? Ha ocupado. También. Claro. Peligrosamente. Ha ocupado y ha consumido. Por más extraño que no le parezca. Porque incluso es contradictorio con lo que es un presidente que logra una reforma constitucional para ser reelecto y que en los meses posteriores a esa reforma pierde el rumbo. La otra cosa puede ser también
que el gobierno haya decidido que tiene que pasar este trance, porque no hay de otra, dada la división interna que hay en su partido y los conflictos internos, y que a partir de ahora, entonces el gobierno se va a poner las pilas otra vez para arribar a unas elecciones con los resultados que ellos quieren. Yo estoy a la espera, desde el punto de vista de lo que es el análisis de la acción gubernamental, a ver si el gobierno sigue consumido o si el gobierno repunta ya con miras, que es lo que uno podría suponer, que el gobierno va a repuntar. Extraña que a la fecha no se haya producido ese repunte, ese resintonizar con la sociedad. Bueno, hay dos elementos. El 17 de este mes, que hay ya la proclamación formal, estarán los ojos muy puestos en Fernández y Medina. Me parece que ese va a ser un elemento importante, como va a ser muy importante la próxima encuesta, por ejemplo, la Gallup, que tiene un gran nivel de credibilidad. Un poco el que le sirva al PLD ya como partido, no solo la élite, sino como partido, ver cuál es la realidad, por lo menos demoscópica, más socialmente aceptada, porque la Gallup es quizás la encuesta de mayor credibilidad, y quizás el PLD, ellos están muriendo de sus éxitos y piensan que pueden aguantar, es decir, porque lo que pido tu reflexión es que resolver problemas por lo menos a corto plazo significa afectar sectores que van a ser afectados por las acciones para mejorar la situación de la mayoría. ¿Hasta qué punto puede ser que dice, mira, como arreglar la policía significa hacer una serie de cosas muy serias, vamos a estarnos tranquilos y a ver cómo van las encuestas? Dame una lectura de todo esto, porque al igual que tú y como tantos, uno sigue preguntando, ¿qué está ocurriendo? Ellos hacen encuestas quincenalmente. Sí. O sea, el gobierno está haciendo sus encuestas. Sí. Lo que no hay, lamentablemente, desde agosto, son las encuestas públicas que hacen los medios de comunicación. Con credibilidad. Las de credibilidad que hacen los medios de comunicación. Estamos hablando de Gallup Hoy, estamos hablando de Diario Libre Greenberg, estamos hablando de la Penanchón. Déjalo ahí. Esas tres encuestas son muy importantes. Una, porque en el historial han quedado siempre cerca del resultado electoral. Dos, porque los medios de comunicación que están en el negocio diario de relación con la sociedad, no se pueden dar el lujo de pronosticar lo que no va a pasar. Pero además imponen la agenda. Exacto. Y tercero, porque al ser las encuestas públicas, impactan en la opinión pública. No es solamente recoger la información y publicarla, es que al publicarla, tú impactas. ¿Por qué? Porque el votante, aunque tenga un componente emotivo, el votante tiene un componente racional también. Entonces, las encuestas comienzan a marcarle al electorado por dónde andan las cosas, dado que cada candidato y cada partido se inventa una teoría de lo que está pasando. Tú hablas ahora mismo con los políticos de cada uno de los partidos que van a competir y te dicen, esto es lo que está pasando, mira mis números. Pero los números son tan dispares que tú dices... Alguien miente. Alguien miente. Espérate, así no. Alguien miente. No puede ser que en una encuesta un partido esté alto y en otra encuesta ese mismo partido esté mucho más bajo. Pero quizás sería bueno que sobre todo el PLD recuerde que ya las lealtades partidarias son cada vez menores. Ese voto duro que conocíamos de ese PRD, por ejemplo, ese 40%, 40-45% del PRD, ese 35% del PLD, no importa. Ya los amores electorales tienen más habitaciones que un cuarto de puta, que decía García Márquez. Sí, bueno, el PLD no... No hay esas lealtades. No, mira, aquí no hay voto duro prácticamente ya. Muchísimas gracias. El PLD nunca ha tenido voto duro, nunca, porque el PLD... Lo ha tenido, pero poco. Bueno, pero voto duro... Mucho menos que el PRD siempre. Claro. Por eso su éxito tiene que ver con la capacidad de aglutinar fuerzas del bloque progresista. Totalmente, y la gran masa electoral del PLD. El PLD construyó su gran base electoral porque se cogió al voto balaguerista. O sea, todo ese voto balaguerista pasó al PLD. Así fue que el PLD se masificó. Entonces ya ese es su voto, ya es su
voto duro ya no tan pequeño como el 20 inicial. El voto no duro, pero el voto más seguro, digamos, que tiene el PLD es el voto de clientela, que es grande. O sea, el voto de clientela, ellos son el gobierno. Quien está en el gobierno tiene mucho más recursos para captar el voto de clientela, porque están los empleados públicos, que en su mayoría votan por el partido en el que ellos están. O sea, cuando tú sumas empleados públicos, personas que reciben tarjetas Solidaridad, personas que están en nominillas, o sea, la clientela no es solamente que yo te dé 1,000 pesos para que tú no votes y me entregues tu cédula, o que yo te dé 1,000 pesos para que tú hagas tal cosa en elecciones, o que yo te dé 20,000 pesos para que tú los repartas entre los tigres de tu barrio. No, el voto de clientela es amplio. Tú tienes un contrato con el gobierno, y con este gobierno es que tú tienes un contrato de suplidor del desayuno escolar. Bueno, entonces tú estás ahí. Ahí vamos. O sea, la debilidad institucional agrava todo esto, porque incluso el pobre dominicano piensa que el Partido de la Liberación Dominicana lo puso en el gabinete social y lo ayuda en tal o cual cosa. O sea, no hay ese sentido del Estado que recibe unos impuestos del ciudadano. Y eso sí, a mí el gobierno, a mí Hipólito, Lionel y ahora Danilo me está dando. Todavía aquí los presidentes, el presidente me regaló. Eso afecta mucho. ¿Quién te lo da de manera directa? La orfandad institucional afecta mucho, Rosario. Claro. Yo necesito que me ayude. Porque aquí no hay una conciencia de que le corresponde al Estado proveerme de una buena escuela o de un seguro médico. No. Es quien me lo dio. Entonces, el voto del PRD se diluyó. O sea, no hay voto PRDista propiamente, está diluido ahora porque una partecita se irá con el PRD, otra parte se irá con el PRM. O sea, eso se diluyó ya. Eso que era voto PRD. El voto que era balaguerista también se diluyó. El Partido Reformista no tiene base electoral propiamente, le queda muy poca. Ese partido se ha dividido mucho, las generaciones viejas se han ido muriendo, ya las personas de menos de 45 años no tienen relación con Balaguer, ni positiva ni negativa. O sea, ese es un electorado ya más viejo. Claro. Entonces, aquí ahora mismo no podemos hablar propiamente de voto duro. Aquí lo que hay es un gran voto clientelar. En ese voto clientelar, claro, quien tiene recursos públicos se beneficia. Y el gobierno parece que se siente muy cómodo pensando que en los próximos 4 meses ellos se pueden reposicionar, ellos van a tirar muchos recursos en la campaña y que eso será suficiente para ganar, sobre todo ante una oposición que no dio muestras. Y mira que estoy hablando en pasado, arriesgándome. Estoy siendo un poco arriesgada, porque estoy usando una forma del verbo pasada. Pero una oposición que no se articuló adecuadamente para enfrentar un partido en el poder que, a pesar de sus problemas, maneja inmensos recursos en una sociedad donde el voto clientelar es grande. Tú me puedes decir, pero espérate, porque hay partidos en el gobierno que pierden. Claro que sí. Hipólito Mejía perdió y estaba en el gobierno y tenía los recursos en el 2004. Económicos del 2004, no solo del 2016, había una crisis. Había una crisis económica con una devaluación del peso, con una inflación altísima. Entonces, se distribuye mal, pero se produce bien. El problema es que se distribuye mal, pero la economía ahora mismo, la economía ahora mismo no está en una situación de crisis. Hay insatisfacción en la población, pero no hay desesperación. Y hay una diferencia entre insatisfacción y desesperación. Claro. Entonces, ¿qué es lo fundamental a mirar aquí? Hay una franja electoral, que es lo que yo voy a llamar, para usar un término, el voto más pensante, el voto más crítico, o digamos, el voto no clientelar. Es del votante que no está votando porque dice, si no voto por pierdo mi trabajo, o me quitan la tarjeta de la no sé cuánto, o me quitan el contrato de la no sé qué. O sea, el voto... La inmensa minoría, dice uno en medio en broma.
La O sea, inmensa minoría, pero es un voto minoritario, porque el voto clientelar... Sonoro a nivel de redes sociales, muy sonoro. El voto clientelar no es solo el del gobierno. Hay un voto clientelar de oposición. El voto clientelar de oposición es el que dice, óyeme, yo estoy mal, yo no tengo trabajo desde hace mucho. Si el partido tal de oposición, si el PRM gana, ese va a ser el chance de conseguir un trabajo o un contrato o una tarjeta o un no sé qué. Entonces, entre el voto clientelar gobernista y el voto clientelar oposicionista, se va la mayoría del electorado dominicano. Y ahí está el punto nodal, dicen ustedes los sociólogos, de los problemas de nuestra democracia, que es que estamos jugando a demócratas y a democracias sin que tengamos ciudadanos con vocación democrática. Porque Trujillo vive, compañero. Porque todo eso vive. Eso es un problema. Todo eso existe en una estructura social de alto desempleo, de bajos ingresos, orfandad institucional. ¿Quién me ayuda? El padrino. De precarios servicios públicos. Claro. O sea, cuando tú vas sumando todos esos factores, esa es la estructura social en la cual se monta este sistema político clientelar. Rosario Pinal, tenemos que ir a una pausa y ya pusiste, tú misma te mataste solita el tema. Vamos a hablar entonces de la oposición. Porque es verdad que apenas son 4x4, 16, 17 semanas, es casi, no es mucho, pero puede pasar mucho. Y me gustaría que habláramos también del nivel de confianza que debe generar el partido que se ha de presentar como alternativa. Hablemos de la oposición con la doctora Rosario Pinal después de la pausa. Pero si yo ando buscando un cambio, si yo tengo una posición crítica, si a mí realmente me molesta la corrupción, si yo quiero mayor institucionalidad, ese segmento del electorado no se va a sentir cómodo en el PRM.